Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 5 de la tarde, hoy tenemos el espacio un poco de derecho con Sandra Urquechak. Tenía que haber sido ayer, pero por problemas técnicos no pudo ser, así que hoy la tenemos con nosotros, que es lo importante, que podamos contar con su presencia. Muy buenas tardes, Sandra, ¿cómo estás? Hola José, muy buenas tardes. Por fin estamos, que ayer fue imposible. Bueno, cuando la tecnología no quiere, pues oye, hay que dejarla a su curso y ya está, no podemos luchar contra eso. Yo soy muy torpe además, o sea que... No, no, que los ordenadores hay veces que están en nuestra contra y ya está, tenía el día de lunes, ¿qué le vamos a hacer? No, no se puede hacer otra cosa. Exacto. Muy bien. Pues cuéntanos, Sandra, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale. Bueno, os voy a contar un poquito voy a ampliar un poco alguna post que hemos hecho ya sobre el tema de las compraventas. Ujú. En un momento, bueno, hace unos meses, creo que lo hice yo, mi compañero Abel creo que también hizo hace un año o así otro, el tema de todo lo que es necesario para ir tranquilos a formalizar una compra-venta, ya seas comprador o vendedor. Perfecto. En su día establecimos un poquito que hay que hacer un estudio previo, es lo más importante. Antes de firmar el contrato de arras, de reserva o lo que fuera, siempre hay que hacer un estudio previo. Y allí en su día pues vimos un poquito que había que hacer el estudio jurídico, las limitaciones que pudiera tener jurídicamente o de quién era o si había algún problema con alguna herencia o alguna limitación, si es VPO, bueno. Luego teníamos el estudio administrativo y urbanístico para ver si estaba, eso pasa más en viviendas fuera de los núcleos urbanos, sí, dentro de ordenación, fuera de ordenación, y luego el tema fiscal, que concordancia con el catastro y que estuvieran pagados los impuestos, porque si no van afectos a las viviendas. Lo que me estoy encontrando últimamente y quiero profundizar ahora es el tema de los gastos de comunidad en las compraventas. Algo que parece súper sencillo, porque al final siempre se establece que el vendedor venda libre de cargas y entonces normalmente o él manifiesta que está todo libre de cargas y que no hay ningún tipo de gasto o se aporta en fecha ya en escritura ante notario lo que es el certificado de la comunidad de propietarios del administrador en el que establece que se está al corriente de pago. Bien, esto de al corriente de pago a veces no es cierto. Entonces voy a profundizar un poquito para explicaros. A ver, cuando uno quiere adquirir una vivienda, o comprador o vendedor, ¿vale? Una transmisión de una vivienda. Normalmente las comunidades de propietarios, para el mantenimiento de lo que son los elementos comunes, se pagan unos gastos de comunidad ordinarios. Es decir, que son los comunes, es el funcionamiento en sí de la comunidad, la luz de la escalera, la limpieza de la escalera, del patio, el ascensor, pues un poquito el pagar al administrador, la domiciliación de los recibos, bueno, un poco el agua, todo es un poquito lo que es el mantenimiento ordinario. Pero ¿qué pasa? Hay otros gastos que son gastos extraordinarios o derramas extraordinarias. Y estas derramas extraordinarias vienen para hacer frente a obras extraordinarias de adecuación del edificio, de rehabilitación, de mantenimiento. Entonces, normalmente son obras gordas, con importes gordos, con presupuestos altos y en función de la cuota de participación que tienes en el edificio, pues a veces asustan porque puede ser algo importante. No lo que es la cuota en sí, que al final pues te dicen, oye, pues al trimestre son 100 o al mes son 30, lo que fuera. Esto ya viene a ser un montante bastante alto. Entonces, todas estas derramas extraordinarias se aprueban en la Junta de la Comunidad de Propietarios y ahí se establece, por ejemplo, un ejemplo, hay que rehabilitar la fachada o hay un problema estructural. Viene el arquitecto y un técnico, elabora un informe, pasa un presupuesto de rehabilitación o de arreglar el problema estructural. 500.000 euros, que suelen ser importes muy altos. Entonces, en base a la cuota de participación, pues bueno, se establece lo que corresponde a cada uno. Y además, en esas juntas, lo que se aprueba es
cómo va a pagar cada copropietario esos importes. Se puede dejar la elección de cuando vengan los pagos, cada uno pague a tocateja, o que se establezca que se vayan pagando poco a poco, o antes de que se acometan las obras, vamos haciendo un fondo de todos los meses, unas cuotas. Bien, entonces, en caso, cuando hay estas derramas aprobadas, y hay intención aprobadas o pendientes de aprobar, sabiendo que se va a celebrar en breve una junta, porque los propietarios, el que quiere vender, pues ya sabe que hay algunos problemas estructurales o de rehabilitación o lo que fuera, y entonces que se va a convocar dentro de un mes o dos una junta y va a haber ahí una derrama gorda, extraordinaria. Entonces entendemos que, en primer lugar, el vendedor siempre, para asegurarse de que no va a tener problemas luego en la compraventa, tiene que poner de manifiesto tanto al vendedor como al agente inmobiliario que comercialice el inmueble, es decir, a la agencia inmobiliaria, la existencia o no de esas derramas, si están ya aprobadas o de la existencia o que se van a aprobar. ¿Por qué? Porque si no, podemos estar ante un vicio oculto por parte del vendedor, con unas consecuencias luego jurídicas y de indemnización de daños y perjuicios y con todo lo que ello conlleva. Por lo tanto, tanto el vendedor como la agencia inmobiliaria deben ser conocedores. ¿Qué pasa si el vendedor no transmite o traslada esto a la agencia inmobiliaria o al gestor inmobiliario perdón, que va a comercializar el inmueble? Entiendo que es la propia inmobiliaria la que tiene que cubrirse las espaldas y preguntar al administrador de fincas. ¿Qué hay que preguntar? En primer lugar, ¿este propietario está al corriente de pago de gastos ordinarios y extraordinarios? Y te dirán que sí, ¿vale? Porque el certificado de la comunidad, en principio, el administrador, con el visto bueno del presidente, solo tienen que certificar que a día en el que se emite el certificado está al corriente de pago. Es decir, que no debe ningún recibo. ¿Vale? Pero, y no tienen por qué certificar si hay alguna derrama ya aprobada y quedan pendientes cosas, o si se ha aprobado la derrama pero todavía no se ha cuantificado el importe, o si este señor acordó que se pagaría en el momento que se hiciera efectiva o me reclamaran la cuota. Por lo tanto, ahí solo te certifican que hoy no se debe nada, no hay ninguna cuota pendiente. Vale, entonces, los problemas que a veces nos encontramos es que cuando el vendedor adquiere la vivienda, con el certificado de que está al corriente de pagos, de repente se encuentra que había una derrama extraordinaria aprobada hace 2 o 3 meses, que el importe de la derrama eran 3.000, 4.000 o 5.000, pero que todavía no se ha empezado a pasar al cobro. El responsable de esas cuotas será el comprador, el nuevo propietario, porque a fecha de la venta el vendedor estaba al corriente de pago, no se había devengado ninguna más. Por lo tanto, te puedes encontrar con derramas ya aprobadas, cuantificadas y con lo que corresponde, y que de repente te toque a ti, comprador, hacer frente a esos pagos. A veces nos planteamos, ¿se puede vender estas viviendas cuando hay una derrama extraordinaria ya aprobada o pendiente de aprobación? Sí, no hay ningún problema, pero siempre con comunicación puesta de manifiesto del vendedor, ¿vale? O de la inmobiliaria. Y entonces el comprador en ese caso determinará si le interesa, por eso el estudio es previo, si le interesa adquirir esa vivienda con esa carga que luego va a tener que asumir, o ajusta el precio, le hace una propuesta un poco a la baja. Imagínate que compras por 100 y hay aprobada una derrama y tu cuota de participación son 20.000. Al final estás comprando por 120.000, sin saberlo.
Entonces, pues bueno, ahí habría que hacer una negociación o ver la posibilidad de bajada de precio o que se comprometa el vendedor a cuando vengan esas cuotas a hacer frente a ellas, pero sabiendo siempre que la ley establece que el responsable es el comprador. Y en caso de que este vendedor, por mucho acuerdo que hubiera entre las partes, venga en escritura, en documento privado o lo que sea, no abona ese importe, la comunidad de propietarios repercutirá, o sea, se lo reclamará al comprador. Luego ya el comprador ya repercutirá contra el vendedor por los acuerdos privados o lo que fuera. Entonces, ojo, porque ahí hay un desequilibrio de información, además. Es decir, pensamos que compramos, que está todo claro, todo revisado y todo sin ningún problema, y luego te encuentras las sorpresas. ¿Qué pasa? Hay varios supuestos en estos tipos de derramas. En primer lugar, ya hemos estado hablando de ella. Cuando esta derrama extraordinaria, es decir, este gasto súper extraordinario, que puede ser igual pintar el edificio o arreglar unas bajantes o cambiar el portal o poner un ascensor, o son cosas extras, pero que al final no son cositas, que suele ser bastante grande. Entonces, cuando esta derrama está ya aprobada en junta y no se han abonado las cuotas, es decir, no se han girado aún los recibos y se vende la vivienda, ¿qué es lo que pasa? Que en principio si se ha aprobado la derrama y se están girando las cuotas, imagínate, 15 cuotas. Entonces, el vendedor ha pagado 5, el certificado te dice que está al corriente de pago porque hasta la quinta cuota está sin ningún problema. Lo que te pasará es que cuando compres tú la vivienda tendrás que seguir pagando las cuotas. Otro caso que se puede dar, que la derrama no esté aprobada en la Junta, pero se conoce de su existencia. La existencia de aprobar esas mejoras porque ya más o menos, y además está ya convocada la Junta de aquí a un mes, por ejemplo, y no se ha determinado la cuantía ni nada. Ahí en ese caso entendemos que el vendedor tiene que, o sea, él es conocedor de que se va a aprobar algo en un futuro próximo. Y además no sabe el importe. Entonces, todo esto entiendo que si no lo comunica el vendedor, estamos en vicios ocultos de la transmisión de la vivienda. Y eso puede tener responsabilidad el vendedor, tanto el vendedor como la agencia inmobiliaria, que no ha dado toda la información para que el comprador compre sin ningún tipo de problema. Y otro de los casos que se puede dar es que la derrama está aprobada en Junta, se acuerda rehabilitar el edificio y se acuerda que vamos a pedir 8 presupuestos para ver por cuál nos decidimos. Entonces, lo que son las obras de mejora ya están aprobadas. Lo que pasa es que no hemos cuantificado el importe de esa derrama. En este caso, aunque la Junta, o sea, el acuerdo se adopta cuando el vendedor es el propietario, como las cuotas no se van a devengar hasta que no lo hayamos cuantificado, el responsable de esas cuotas, aunque se haya aprobado anteriormente, será el comprador. ¿Vale? Entonces, ahí ¿qué podemos hacer? Soluciones, como lo he manifestado antes, o llegar a un acuerdo de bajada de precio o hacer una propuesta un poquito más baja de precio, o que el vendedor consigne o deposite en la comunidad de propietarios una cuantía que estimemos oportuna de lo que va a ser la cuota o el pago total. Y luego, pues si hubiera sobrante, la comunidad se lo devuelve y si falta algo, pues ya, o si lo paga él o si no, ya se repercutirá al nuevo comprador. Por lo tanto, pensamos que estas situaciones son importantes porque deben conocerse por el comprador y el vendedor tiene la obligación de informar de todas estas cosas. Importantísimo fijarse siempre en si el inmueble que voy a comprar está en un edificio de más de 50 años.
¿Por qué? Porque cuando tienen más de 50 años han tenido que pasar lo que antiguamente se llamaba la IT de los edificios, que ahora se llama de otra manera el informe de evaluación del edificio. Entonces, si no lo han pasado es porque puede que haya algún defecto de que tienen que rehabilitar, de que hay algún problema estructural o lo que fuera. Entonces, ahí siempre hay que pedir a la comunidad de propietarios antes de hacer una propuesta de compra, yo pediría las actas de los 2-3 últimos años para saber qué acuerdos se han adoptado, si ha habido derramas extraordinarias o lo que fuera, un poquito ver los acuerdos que se han ido tomando en la comunidad de propietarios. 2, si tiene más de 50 años, el certificado de que han presentado la ITE como que está bien, ¿vale? Porque eso al final es un arquitecto que hace un informe y valora las mejoras que se pueden hacer o las mejoras obligatorias de hacer ya por tema estructural o lo que fuera, ¿vale? Entonces ahí sabemos y normalmente en nuestros informes también te viene un presupuesto del coste de lo que va a ser las reparaciones. Entonces, con todo esto, pues bueno, cerramos un poquito el tema de la compraventa. Es difícil porque todo el mundo al final, es que me lo estoy encontrando mucho, gente pues que no va asesorada a la compraventa y cuando compra te dicen, es que mira lo que me he encontrado en la comunidad y vas al certificado y el certificado del administrador de la comunidad solo te pone que el vendedor está al corriente de pago en fecha tal. Además, por ley, es lo único que pueden certificar. No tienen la obligación de decirte si han aprobado algo, si quedan cuotas pendientes, simplemente que esté al día del pago, tanto de cuotas ordinarias como extraordinarias. Entonces, todo eso yo creo que es una labor que debería aportar o una documentación que se debería requerir. Yo creo que la debería aportar directamente el vendedor. Y si no la aporta, requerírsela por parte del comprador. Y todo esto yo entiendo que tendría que ser antes de incluso firmar el contrato de reserva. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hacemos el contrato de reserva, bueno, es para formalizar un poquito en unos días, pues, que estás interesado en la vivienda, mientras miramos la nota simple o lo que fuera, y formalizar en el contrato de arras. Yo siempre os digo que el contrato de arras para mí es lo importante, es decir, ahí se adoptan todos y cada uno de los acuerdos que luego vamos a trasladar a la escritura de compra-venta. Ahí no voy a poder modificar el tema de cargas, no voy a poder modificar el tema de qué pasa con estas derramas, ni el tema del precio, ni nada, ¿vale? Entonces, antes de acordar todo eso, pienso que hay que hacer el estudio previo con toda esta documentación. Así como en conjunto con todo lo que en otros espacios radiofónicos hemos comentado, ¿vale? Que es el tema jurídico, fiscal, administrativo, urbanístico. Vamos, que lo que parece una compra-venta súper sencillo, que voy a la inmobiliaria y me interesa tal vivienda y lo hacen todo, ojo, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque al final son decisiones, son actos jurídicos y con decisiones que tienen una connotación económica muy alta, ¿vale? Que no es como comprarse un pantalón que si no me gusta lo devuelvo. Claro. Claro, y entonces ahí en la compraventa al final luego también interviene normalmente un préstamo hipotecario, luego es mucho más difícil gestionar cualquier tipo de problema. Vale, si aún intentando o lo que fuera, compro y me encuentro con este problema, ¿qué puedo hacer? Vale. Si puedo acreditar que ni vendedor, ni comprador, ni administrador, porque yo como interesada en una vivienda que quiero comprar, puedo solicitar información al administrador de fincas. Oye, que voy a ser la nueva propietaria y quiero saber. Ahí hay un poco de confrontación en cuanto a la protección de datos, ¿vale? Pero si lo pido, sí que en principio me debería decir, sí que hay derramas aprobadas pendientes de pago, igual no me las cuantifica, pero bueno, ya me puede alertar de que hay algo. Claro. Entonces, claro, cuando es una información que también puedes pedir
el vicio oculto es muy difícil de acreditar. Y entonces yo más que vicio oculto reclamaría al vendedor por indemnización de los daños y perjuicios que me ha causado. Es decir, a mí se me vende esto libre de cargas y yo me encuentro que hay una carga que vale, que estaba aprobada pero que no estaba cuantificada, o que estaba aprobada y cuantificada y tú has pagado una parte y ahora yo como comprador otra. Y entonces todo eso no estaba previsto. ¿Por qué? Porque si yo hubiese tenido conocimiento de toda esa información, no hubiese comprado o ofertado menos importe, Claro. o hubiese llegado a un acuerdo. ¿Vale? Entonces, ojo, porque luego al final cuando te lo encuentras ya normalmente tienes cerradas muchas guías de actuación y entonces ya solo te queda la vía judicial. Y en vía judicial acreditar cuando interviene tanta gente que nadie ha sido capaz de poner de manifiesto todo esto, pues es difícil, porque el vendedor dirá que sí que se lo dijo a la agencia inmobiliaria, a la agencia inmobiliaria que yo sí que sí te lo comuniqué, al administrador nadie le llamó y entonces se queda un poquito en el limbo. Claro, bueno, que es tan sencillo como igual que darse una vueltecita para ver un poco los vecinos qué opinan o si hay ruidos que te puedan Exacto, molestar. Es decir, a ver, la presidenta de la comunidad o el presidente, ¿quién es? Mira, me quiero informar, pasa esto. Y un poco, pues, saber, o incluso a los propios vecinos. Oye, mira, tú vives aquí, ¿sabes si tenéis pendiente alguna reparación gorda, una derrama? Y ya está. ya. Yo tuve un caso hace muchos años que el administrador de fincas no comunicó nada, todo el certificado bien, y entonces cuando ya compró, se presentó a los vecinos y hablando con algo del edificio le dijeron que tenía luminosis el edificio. Vaya. ¿Vale? Entonces, claro, te encuentras ahí esas cosas y ahí sí que interviene una inmobiliaria, otra, y entonces, claro, todas esas cosas dices, o sea, ¿cómo me puedo quedar yo tan en el limbo de no conocer? Entonces, a veces delegamos o pensamos que está todo muy controlado y no es así. Entonces, yo siempre recomiendo que es mejor, como dice mi compañera Abel, que la dice siempre, siempre es mejor prevenir que curar, Sí. y sobre todo por la seguridad de las decisiones que se toman, como es la compraventa de una vivienda que luego tampoco puedes decir ya no me interesa fuera. Claro, claro. ¿Vale? Y con todo el coste fiscal y todo lo que cuesta el hacer una vivienda. Estudio previo, total, total, de todo. Es decir, de lo que ya hablamos en su día, Ujú. del tema jurídico, del tema administrativo. Sobre todo, yo siempre lo digo, cuando es una vivienda que está fuera de lo que es el núcleo urbano, sobre todo ahí, porque ahí sí que hay muchos problemas luego de fuera de ordenación consolidado, pero al final te compras una casa antigua que no puedes reformar, no puedes hacer nada porque no te van a dar la licencia. Claro. Y voy a ¿Vale? preguntar. Y entonces, claro, que la puedes comprar Ujú. sabiendo las limitaciones que tienes y entonces tú determinarás si ajustas precio o está fuera de mercado o lo que fuera. Claro, y una pregunta, Sandra, ¿puede darse el caso que a lo mejor el vendedor, pues porque no asista a las reuniones de vecinos, porque no le llegan las actas de las reuniones o porque desconecta y va para dormir y poco más, no se entere ni de las derramas extraordinarias ni de todas estas cosas que hay? Y él va a vender su casa y como como lo desconoce, no informa. Luego el comprador puede decir, no me has dicho nada, y él puede decir, es que yo no sabía nada. Es decir, el desconocimiento, como se dice, el desconocimiento de la ley exime de ese cumplimiento o no. Yo creo que no, porque al final el ser copropietario y perteneciente a una comunidad de propietarios tiene unas obligaciones. Entre ellas es, asistas o no a las juntas, es el pago. Ujú. ¿Vale? Tú por el hecho de no ir a aprobar una derrama o por el hecho de no estar en la junta o de lo que fuera, eso no te exime de que cuando te pasen la cuota de la derrama extraordinaria no lo abones. Ujú. ¿Vale? Y además todos estos gastos, o sea, todas estas cuotas de tema tanto de comunidad de ordinarios como de ramas extraordinarias, son cargas afectas a la vivienda. A la comunidad de propietarios le va a dar igual quién sea el propietario, si se ha vendido, si no se ha Ujú. vendido. En el momento que se devengue la cuota, el responsable Claro. es el propietario. Pero si ese propietario no paga,
lo que se hace son cargas afectas al inmueble. Me van a embargar la vivienda, ¿vale? Sea quien sea el propietario. Correcto. Entonces ahí al final, pues bueno, hay problemas. A veces veo en muchas escrituras, y últimamente lo veo bastante, es que el vendedor manifiesta que no hay gastos de comunidad y que el comprador le exime de aportar el certificado de gastos. Si hubiera algún gasto, se hará cargo él. Y se quedan tan panchos y algún notario todo eso lo ha firmado, ¿vale? Entonces a mí ahí sí que me da un poco de miedo porque te puedes encontrar cosas gordas. Sí, no, desde luego. Que me las voy encontrando, por eso, o sea, son cosas que yo misma, como abogada, pienso que es una nimiedad, ¿vale? Que es, bueno, con el certificado que me tal, y luego te encuentras esos problemas. Claro, y no solo en obras de más de 50 años, como bien dices, que pueden tener sus problemas por antigüedad, sino en obras nuevas, que a lo mejor las calidades son tan sumamente malas que cuando empieza a rodar y empieza la gente a vivir y a hacer uso de la vivienda en sí, empiezan a salir las filtraciones, empiezan a salir los problemas y todo eso se va luego encareciendo más. Bueno, ahí sí que tenemos los plazos de cuando es obra nueva, sí que tenemos el seguro de responsabilidad civil por lo que es la construcción, la estructura y un poco todo los problemas graves que tiene que haber, que son de 10 años. ¿Vale? Entonces, ahí sí que es responsabilidad, o sea, la comunidad tiene que ir contra el constructor, ¿vale? Que además tiene la obligación de tener un seguro decenal desde que acaba la obra. Perfecto. Pues ¿vale? Y las de mejoras o algún problemita ya tienen otros plazos, 3 años, o las de simplemente estética pues tienen 1 año. ¿Vale? Una vez que adquieres una vivienda nueva. ¿Qué pasa? Que puede ser que esa vivienda nueva también pues hayan transcurrido los 10 años y no haya pasado nada, o se hayan ido arreglando defectos que tenían y de repente el año 11 hay algún problema enorme, entonces ya no hay seguro. Y edificios de 10, 11 años en teoría son nuevos. Sí. ¿Vale? O mal construidas unas jardineras, por ejemplo, o mal aislado un garaje y que haya filtraciones, o mal construida una piscina en una urbanización de estas con piscina. ¿Vale? Entonces, acometer todo eso ya son obra mayor, que digo yo, son gordas. Hacer una piscina nueva o impermeabilizar todo el techo de un garaje, de una planta baja, de un complejo, pues eso al final es dineral. No hay tanto. ¿Vale? Y entonces, claro. Y además, así también, si hay derramas extraordinarias así un poco raras, también sabes un poco la historia que tiene el edificio, los problemas que tiene. Y entonces sabrás un poco toda la historia cómo ha ido y entonces, pues bueno, si se van haciendo mejoras, sabes que irá habiendo más desperfectos. Muy bien, pues ha quedado muy claro. Y bueno, como siempre decimos, y estamos viendo que no es tan sencillo hacer una compraventa y hay que tener muchísimos datos a tener en cuenta y estar muy atento a todo. Lo mejor es acudir a expertos para que nos evite luego los sustos que va a ser muy difícil solventar. Mejor hacerlo antes, como dice Abel, que cuando nos lo encontramos encima de la mesa. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo podemos contactar con vosotros? Bien, bueno, pues podéis contactar a través de nuestra página web que es www.marinimateo.es, marinimateoabogados.es. Ahí tenemos un email de consulta gratuita que es consultas@marinmateo.com. Nos podéis llamar a nuestro teléfono en Valencia, que es 96 320 2876, o viniendo al despacho, que estamos en Don Juan de Austria, número 38, justo enfrente del Corte Inglés, aquí en el centro. Tenemos despacho en Madrid y en Barcelona, pero nuestra sede de momento está en Valencia. Estupendo. Muy bien, pues... Y si no, pues bueno, por email y sin problema, y ahí os vamos pidiendo la documentación y todo lo que necesitamos, o el contacto del vendedor o de la agencia inmobiliaria, ya vamos tirando del hilo y vamos comprobando que está todo ok y vamos preparando todo en la notaría para que no haya ningún problema ni ningún susto. O si lo hubiera, por lo menos que fuera antes de firmar el contrato de arras y entonces ya hay negociar con el vendedor pues una rebaja de precio o un acuerdo de pagos o que pague previamente aunque las cuotas no se hayan devengado, ¿no? Pero puede ser que se deban 5.000, pues mira, lo pago ya y en vez de estar esperando a las cuotas mensuales y así no hay ningún problema.
¿vale? Que soluciones luego siempre hay. Antes, una vez que ya firmas todo, ya no hay. O son más difíciles, o Claro. acabas vía judicial, que también luego al final dices, pues mira, al final no me apetece meterme en un pleito por la incertidumbre, si se ganaré, no ganaré, y el trasiego que es eso, y la ansiedad y todo eso, y bueno, pues lo asumo. Que se te queda mal sabor de boca, al final en vez de comprar con ilusión, pues compras ya con problemas. Pues sí, pues lo mejor es acudir a expertos, acudir a Mari y Mateo Abogados para que nos ayuden y así todas estas cosas nos las evitamos. Muchísimas gracias, Sandra. Un placer como siempre. Y bueno, si no pasa nada, nos volvemos a hablar y escuchar el próximo lunes. Muy bien, eso. Avisaré a mis compañeros que lo prueben antes contigo, que no Estupendo. tengamos problemas. Muy bien, Sandra. Un saludo. Bueno, José, hasta luego. Hasta Un luego. saludo, gracias por todo. Hasta luego.